Listo. Ahora sí, ya estamos en vivo. Estamos iniciando 2 minutitos tarde. Les pido una disculpa por esta pequeña demora. Pero bueno, dando las 8:02 horario del Centro de México, doy por empezar este gran programa La Voz del Residente hoy miércoles en su sección de cirugía general. Hoy tendremos un gran tema que lo dará el doctor Gonzalo Ramos Rebollo, pero antes invitarlos, así como les acabo de decir a los del Zoom, que estamos transmitiendo totalmente en vivo en Facebook, pues invitarlos a que nos sigan, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram y en YouTube estamos como Medical Legal Center. Ahí encontrarás todos los miércoles contenido de cirugía general, contenido de mucho valor, enriquecedor para compartir. ¿Dónde lo puedes compartir? En tu Facebook, Instagram, donde ya lo mencionamos, y también estamos en Telegram, damas y caballeros, estamos en Telegram. Únanse a esta gran comunidad para que puedan compartir lo que pasa en sus sedes. Aquí el lema que manejamos es: al compartir, aprendemos todos juntos. Y hoy no cabe duda que aprenderemos mucho de lo que nos va a compartir el doctor Gonzalo Ramos. Entonces, antes de dar la introducción, también le quiero mandar un mensaje a todos los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en tema médico-legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Les recuerdo rápidamente la dinámica. Nuestro doctor invitado, el doctor Gonzalo Ramos Rebollo, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, tenemos a nuestra gran mentora, como todos los miércoles, a la doctora Elena López Gavito, para que complemente la charla y cuestione ciertas cosas de la presentación. Posteriormente pasamos con el mejor público que existe, que son los residentes en cirugía general, para que hagan sus preguntas. Yo, Tony Bachi, les daré voz a sus preguntas, comentarios, saludos, etc. Los del Zoom pueden hacerlo a través del chat, y los de Facebook también a través del chat. Ahí fácil, yo leo sus preguntas, comentarios y lo transmitimos aquí al aire. Bueno, sí, nada más comentarte que admitas a la doctora Karina Quesada y al doctor Miguel Ángel Rivera, por favor. Correcto. Son los tutores. Mano para encontrarlos y hacerlos panelistas sin ningún problema. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, presentar ya para que el doctor Gonzalo Ramos Rebollo dé su presentación. Es residente de tercer año de cirugía general en el Hospital Regional número 1 de Ciudad Obregón, Sonora, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con ustedes, el doctor Gonzalo Ramos Rebollo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchamos por ahí? Claro que sí, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, aquí con la ayuda del señor Rubén Gil, gracias por la presentación. Esperemos que sea un tema lo más conciso posible. Es un tema amplio, de gran complejidad y necesario para cualquier cirujano de cualquier tipo de especialidad, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Sí. Para aprovechar el tiempo, a lo largo de la historia hemos tenido múltiples complicaciones posquirúrgicas y en últimas décadas hemos visto que estos casos se han visto cada vez más frecuentes con la evolución médico-tecnológica de la cirugía. La cirugía cada vez es de más complejidad, mínima invasión, pero asociado a esta hemos encontrado que las complicaciones posquirúrgicas de este estirpe han ido a la alza, ¿no? Como complicaciones, pues son pacientes sumamente graves que ameritan un apoyo multidisciplinario y que desde a lo largo de la historia se han manejado de una forma muy conservadora y con alta morbimortalidad, ¿sí? La siguiente. Sí, de contenido vamos a tener un panorama sutil de historia, definición, factores de riesgo, fisiopatología, tipos de manejo y algunos casos representativos de la sede en nuestra unidad de abdomen complicado. La que sigue, por favor. Sí. A lo largo de la historia, la primera mención bibliográfica de la técnica de abdomen abierto se remonta a 1897
cuando Koch y colaboradores presentó un trabajo descriptivo sobre tratamiento de sepsis abdominal. Ogill, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, describe su técnica basada en colocación de gasas vaselinadas, las cuales suturaban con catgut a la aponeurosis, ¿no? Picnic y colaboradores comenzaron la reoperación a demanda con una reducción significativa de la mortalidad entre 73 a 36%. La que sigue, por favor. Definición. ¿Cuál es la definición de abdomen hostil? ¿O qué es lo que encontramos en esta particularidad, complicación quirúrgica? El abdomen con pérdida persistente de los espacios naturales, libres entre los órganos intraabdominales y estructuras compartimentales, con cambios patológicos de su proporción anatómica normal, causando un síndrome adherencial severo que evita la adecuada disección por un tejido fibrótico cicatrizal muy fuerte, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las características clínica quirúrgica del abdomen hostil? Pues posterior a una contaminación difusa de la cavidad abdominal, produce una respuesta inflamatoria de toda la cavidad peritoneal, también conocido como abdomen hostil, generando un intestino edematoso, friable, un mesenterio francamente acortado, pared abdominal inflamada, distendida, no distendible, adherencias firmes que generan una dificultad importante en la manipulación quirúrgica y pérdida de planos de disección, ¿sí? La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos podrían hacer pensar en esta complicación? Pues los antecedentes de múltiples cirugías son fundamentales en esto. Múltiples intervenciones generan un cuadro adherencial más severo, con mayores complicaciones intestinales, fugas, etc. Enfermedades granulomatosas, ¿sí? Tuberculosis peritoneal, coccidioidomicosis, enfermedad de Crohn, carcinomatosis peritoneal, pacientes manejados con abdomen abierto en trauma, radioterapia y trastornos de la cicatrización. ¿Sí? La siguiente, por favor. Fisiopatología. Tenemos una reacción inflamatoria persistente de las serosas por un traumatismo continuo o por la persistencia de objetos extraños, suturas, talco, drenajes, material intestinal corrosivo, que produce una generación de tejido fibrótico cicatrizal entre las estructuras adheriéndose entre sí, generando un abdomen congelado y dificultad en la separación de los planos de disección. La siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias a lo largo del tiempo del abdomen hostil? Y por índice de gravedad tenemos que una sepsis abdominal se acompaña de una peritonitis, abscesos, sepsis abdominal fulminante, que si hay una adecuada tolerancia a la respuesta del huésped, podemos tener posteriormente una falla intestinal, ¿sí? Por perforación intestinal de las mismas, fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas y o complicaciones del ayuno prolongado y uso de NPT a largo plazo como son falla renal, lesión renal o lesión hepática concurrente, ¿no? Síndrome de intestino corto por múltiples resecciones intestinales por las fugas, oclusión intestinal recurrente que no mejora con el tratamiento quirúrgico o a pesar de cirugía derivativa y por la elongación o la retracción de la pared abdominal. En estos pacientes podemos tener hernias abdominales complejas y todo en conjunto va a generar un alto costo en la atención médica. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué herramientas tenemos para hablar de la peritonitis o la abdomen hostil? Pues los alemanes Watch y Leinder utilizaron un índice de peritonitis que categorizaron como Mannheim, donde utilizaron 1,253 pacientes y buscaron los factores de riesgo posibles que se involucraban en este tipo de complicaciones, ¿no? Y encontraron que una edad mayor de 50 años, sexo femenino, falla orgánica, malignidad, duración preoperatoria, una duración preoperatoria de una peritonitis
mayor a 24 horas, un origen séptico no colónico, una peritonitis generalizada o un exudado turbio o fecaloide podría generar más complicaciones y daba más morbimortalidad. En estos pacientes, si tenemos un corte mayor, según las descripciones de estos escritores, si tenemos un puntaje de mayor de 26 puntos, tenemos una sensibilidad de hasta el 95.9% y una especificidad del 80%. Es predictor de morbimortalidad. Y este predictor tiene un valor predictivo positivo en 98% y un negativo en 50%. La siguiente. El Hospital General de México incluyó este índice de gravedad de Mannheim y lo comparó con el índice de gravedad de Apache 2, buscando su relación en la morbimortalidad. ¿Sí? Es un estudio retrospectivo de de poco tiempo, un año, pero se incluyó una N de 117 pacientes, 85 femeninos, 92 masculinos, con una media de 43 años, donde la causa más frecuente de apendicitis de la sepsis abdominal era la apendicitis aguda, donde encontraron que había una relación tanto en el índice de Mannheim como del Apache sobre la morbimortalidad. Y ellos encontraron que un Mannheim leve daba una mortalidad de alrededor 6.7% y un Mannheim grave una mortalidad del 29.6% con una P de menos de 0.05. Ok, la que sigue. Sí. Otra herramienta de este escritor Bjork que categorizó el abdomen abierto y la persistencia o no de adherencias como parte del manejo del abdomen complicado, tenemos que hubo una descripción de Bjork, clasificación de Bjork en el 2009 que fue modificada por la Sociedad Mundial de Compartimento Abdominal, donde encontró a nivel de 4 rubros, el 1A, que es un abdomen limpio sin adherencias, 1B, contaminado sin adherencias, 1C, líquido intestinal con asas no fijas, el 2A, limpio con adherencias fijas, 2B, contaminado con adherencias fijas, 2C, con líquido intestinal, y ya lo que se conoce como abdomen congelado, que es el Bjork 3A, un abdomen congelado limpio, el 3B, un abdomen congelado contaminado, y la última vertiente de esta clasificación, que es el abdomen congelado asociado a una fístula enteroatmosférica. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda categorizando que un abdomen congelado con un Bjork 3 o 4 es casi sin posibilidad de derivar o generar un estoma fijo y bien organizado. Siguiente. Ok. El juicio del cirujano es fundamental en el manejo del abdomen hostil y los principios recomendados son el control de la infección basado en la derivación proximal en una fuga intestinal, la debridación efectiva del tejido necrótico, un cierre temporal de la cavidad abdominal y una reoperación planeada, ¿no? Primero, el control de la infección con la derivación proximal, evitando que la morbimortalidad de las primeras semanas de la sepsis abdominal sea corregida o manejada con el soporte multidisciplinario. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? Bueno, con la parostomía o abdomen abierto. Hay muchas indicaciones de abdomen abierto, pero se pueden englobar en alguna de estas, que es prevención y tratamiento del síndrome compartimental abdominal, sepsis abdominal severa o estrategias en el control del daño, del trauma abdominal. La siguiente. Bueno, como indicación de abdomen abierto, como síndrome compartimental abdominal, la Sociedad Mundial de Compartimento Abdominal la clasificación en 4 grupos en base al índice de a la presión intraabdominal descrita por catéter urinario, donde del 1 al 4, la 3 y la 4 son las más importantes, porque el síndrome compartimental abdominal se evidencia cuando la presión intraabdominal o PIA alcanza el grado 4, mayor a 25 milímetros de mercurio, o grado 3 asociada a disfunción orgánica, ¿no?
Ya sabemos, síndrome compartimental, complicaciones pulmonares, renales, intestinales, cerebro y corazón. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un paciente con un abdomen a tensión, asas edematosas, francamente contaminado, complicado. ¿Sí? La que sigue. Y la sepsis abdominal severa. Ahí tenemos una fuga anastomótica. ¿Sí? Ya vimos que el índice de gravedad de Mannheim involucra el tiempo en el que la contaminación intestinal son parte de la serositis del abdomen, de la sepsis abdominal. Entonces, la velocidad y el tiempo de acción de esta es fundamental. ¿Sí? La imposibilidad de resolver completamente el foco de contaminación en una sola intervención, según el modelo tradicional. Em, si el cirujano considera que el paciente no está en condiciones para soportar una cirugía prolongada, ¿sí? Para hacer un control eh, completo de la fuga o, o el foco de contaminación intestinal, o la presencia de edema visceral extenso que dificulta el cierre seguro de la pared abdominal con un elevado riesgo de síndrome compartimental abdominal en el postoperatorio. ¿Sí? La que sigue. Bueno, dentro de nuestra sede tenemos ya la experiencia de, de contar con la técnica de derivación intestinal del condón de Rivera, donde se feruliza una porción intestinal en un abdomen complicado. ¿Sí? Se hizo una descripción, una recolección de muchos pacientes a lo largo del 2006 al 2016. Fue una recolección prospectiva con algún grado de Bjork, donde los resultados de 658 pacientes, 380 se le colocó condón y 278 fueron manejados con otros métodos clásicos, eh, y se hizo una comparación en base al Apache y al Mannheim sobre la reducción del mismo como método de derivación del gasto o de la contaminación abdominal, ¿no? Y encontramos que el Apache 2 en estos pacientes con manejo de condón de Rivera se redujo del 24 hasta 7 puntos, y una relación con índice de Mannheim en los que se colocó el condón se redujo este índice de 31 hasta el 15 puntos, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí tenemos un abdomen congelado con una fuga intestinal ferulizada con condón de Rivera, manejado exitosamente la derivación del gasto, ¿sí? Esto es transitorio, en cuanto se mejoran las condiciones generales, el apoyo nutricional, el cuadro infeccioso agudo o crónico concurrente, y en una segunda instancia o tercera instancia se puede abordar el tratamiento de la fuga. ¿Sí? La que sigue. Bueno, y como cierre abdominal temporal tenemos varios tipos de métodos, ¿no? El más común y el más con una alta eh, efectividad en base a las publicaciones es el cierre al vacío del sistema Aptera con el sistema VAC, ¿sí? Donde se utilizan unas esponjas especiales en la cavidad abdominal, se reduce el gasto de las mismas, fomenta la angiogénesis y la granulación, ¿sí? La que sigue. También tenemos otros métodos de cierre temporal abdominal, ¿sí? Que es menos efectivo, pero más accesible. Pues tenemos la bolsa de Bogotá ante un abdomen complicado, contaminado, eh, inestabilidad orgánica, con desnutrición por varios días de ayuno. eh, este tipo de cierre temporal de la pared abdominal, ¿sí? Con la bolsa de Bogotá nos permite una visualización directa, pero la retracción de la pared abdominal sigue persistiendo. La que sigue. Sí, también está el sistema o parche de Whitman, donde hay una fijación de un tejido un orgánico a la pared abdominal, a la pared anterior, y permite una reducción transitoria de los músculos de la pared abdominal, evitando la retracción continua con una apertura de la cavidad abdominal y delimitando el gasto, ¿no? O la contaminación del mismo. La que sigue.
Sí, también tenemos el sistema ABRA, que es múltiples puntos concurrentes a lo largo de la pared abdominal que permiten que con tracción continua y prolongada hay una reducción en la tensión de la pared abdominal, pero con cierre progresivo de la misma. La que sigue, la que sigue. Bueno, aquí tenemos un caso clínico representativo. Este paciente fue derivado a nuestra sede fruto de complicaciones intestinales por una apendicitis complicada. Tenemos múltiples laparotomías en el paciente. Em, Tenemos una asa expuesta, una fuga intestinal ferulizada con una sonda Foley de bajo calibre, una sonda de ferulización posterior y el condón de Rivera. La que sigue. Vamos a dejar que funcione el video. Apretamos otra vez, siguiente. Ok, aquí tenemos el video de esta misma paciente. En este abdomen complicado hay una adherencia, síndrome adherencial severo, contaminado, sin un control proximal del gasto. Ahí están haciendo la técnica de colocación de condón de Rivera y en la parte baja, en donde se tiñe de color azul, pues se infunde azul de metileno con una solución aséptica y se localizan las fugas intestinales en la asa distal, ¿no? Hay que tener un control adecuado de la fuga intestinal, manejar adecuadamente los gastos, control hidroelectrolítico estrecho y apoyo nutricional. Un paciente desnutrido con estas características de abdomen severo tiene un mayor riesgo de complicarse, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es otra paciente derivada a nuestro servicio, fruto de una colecistectomía laparoscópica con múltiples complicaciones intestinales. Eh, en la parte superior tenemos la derivación del gasto proximal con el condón de Rivera. En la parte inferior, un segmento intestinal con continuidad de reinfusión alimentaria con el uso de tubo corrugado, ¿sí? Y en la porción distal un catéter que nos permite la nutrición y utilización adecuada del segmento residual distal para nutrición enteral, ¿sí? La que sigue. En este mismo lugar de la fuga intestinal se colocó un parche de látex. Este parche de látex permite la adecuada oclusión del segmento intestinal con disrupción. Seguimos manejando adecuadamente los gastos de la fuga intestinal por arriba, reponiendo los mismos, y en la porción distal una nutrición enteral con el segmento residual distal del intestino. La que sí. Bueno, aquí es la misma paciente de la apendicectomía, vista desde forma ambulatoria. Estos pacientes duran mucho en la hospitalización, pero hay manera de egresarlos con la ferulización, con el condón de Rivera, controlando los gastos. Ellos se adaptan eh, al manejo establecido de loperamidas, nutrición, proteínas, que es un tema muy, muy profundo en estos pacientes, ¿no? Esta paciente se manejó de forma ambulatoria. La que sigue. Ok, y aquí tenemos las dos pacientes. ¿Sí? Se solventó la sepsis abdominal, se trataron los déficits orgánicos concurrentes, se trató con derivación de los gastos, apoyo nutricional, control infeccioso. Y aquí están las dos pacientes, la de la izquierda que comentamos, fruto de una apendicitis complicada con fugas intestinales. Aquí tenemos una granulación adecuada de los segmentos expuestos, y del lado izquierdo tenemos
la otra paciente, en donde las complicaciones se han visto resueltas, ¿no? La que sigue. Y esta es la misma paciente de la apendicitis complicada posterior a una reinstalación intestinal. Estos pacientes hay que dejarlos granular de 6 a 12 meses, vigilar su apoyo nutricional, sus índices nutricionales deben de ser los más adecuados posibles, fibrinógeno competente, y se puede buscar una reinstalación intestinal. De todas esas fugas de un abdomen hostil, se puede llegar a la reinstalación y al cierre. La que sigue. Okay, aquí está en la consulta externa, la misma paciente, ya diferente. La que sigue. Ok, y este es otro caso representativo. Este es un paciente que fue operado por un CA de colon, requirió múltiples intervenciones, laparotomías, y en la porción, aquí tenemos dos ferulizaciones intestinales, ¿sí? Con el condón de Rivera. En la asa aferente vemos el condón más distendido, donde estamos derivando el gasto, y en la asa distal, en la porción distal, la nutrición del mismo. Este paciente estaba en posibilidades de exploración e intentar reinstalarlo. La que sigue. Bueno, aquí vemos este mismo paciente, las porciones intestinales expuestas, que son las bocas de las asas estaban simétricas, estaban nutridas, había posibilidad de anastomosis. ¿Cómo se realiza esta exploración abdominal en un abdomen tan complejo? Se realiza una incisión periférica a la herida previa, en la porción sana, se llega hasta la aponeurosis anterior. La que sigue. Se realiza, la que sí, se realiza una disección completa de todo el islote de granulación. Las asas intestinales se tienden a unificar en la porción media. Algo pasa aquí. Ok, todo bien. Problemas aquí en la visión. Tenemos problemas aquí técnicos. Señor Rubén, la pantalla está compartida. Ok, tenemos problemas aquí locales. Parece que siguen aquí los problemas. ¿Qué le parece, doctor? No me comparte la pantalla. Ok. Bueno, ya nos salimos. A lo mejor con esta perspectiva podemos hacer los comentarios de este último caso, de este último paciente, para dar por terminada la plática. Una cosa, perfecto. No me lo comparte, señor Rubén. Yo creo que es problema con su visión, doctor. Porque Sí, nosotros porque sí lo estamos viendo perfectamente. Sí. Si quieres, cámbiale a ver si con el cambio, la que sigue. Ok, déjeme ver. Ahí está. La imagen se ve muy bien. Si quieres irla pasando, está en la exploración de... Ok. Doctor Rivera, ¿me escucha? Si quiere comentar el caso en lo que veo, lo que pasa con mi pantalla.
Creo que no se ha conectado Miguel, pero está la doctora. Mientras entra Miguel, le vamos a... Deje preguntar si ya entró. Déjame ver. Si no, mire, le vamos a pedir a la doctora Escamilla que vaya comentando. A ver, Avilene, si gustas compartirnos tu opinión del caso. De este último, ¿no? Que Sí. puso lo del manejo. Creo que el manejo como lo están haciendo está bien para el manejo del abdomen hostil. Es importante hacer un buen diagnóstico, el no lesionar más asas de las que ya están, saber utilizar el condón cuando está indicado y ir haciendo el cierre de pared cuando se puede, ¿no? A ver. Por aquí ando viendo ya algunas preguntas. Pregunta Alfredo Lima que si el condón de Rivera es igual que o similar a un Saratoga modificado. Lo que pasa es que el condón de Rivera lo que se pretende o lo que se hace con el condón de Rivera es todo el contenido intestinal de una fístula enteroatmosférica o de un estoma, tratar de derivarlo hacia afuera y que no siga contaminando la cavidad, lesionando la piel de alrededor del paciente que tiene un abdomen hostil. Y es bastante útil. Nosotros en nuestro hospital ya lo adoptamos y nos ha ido bien en el manejo con los pacientes con el condón de Rivera. Disculpa, doctora Avilene Escamilla, perdón, y doctora Elena López Gavito, nomás para decirle que pueden poner sus cámaras. Tenía Sí, un problema aquí técnico, pero ya lo puede solucionar. Perfecto, sí. Usted Gracias. ya la podemos ver. A la doctora Elena López Gavito, en cuanto la desee activar, la va a dejar. Bueno, para presentar a nuestra comentarista del día de hoy es la doctora Avilene Escamilla Ortiz. Ella es cirujano general, egresada del Hospital Tacuba del Iste, fungió como coordinadora de enseñanza, es la editora de la revista Cirujano General de la Asociación Mexicana de Cirugía General y actualmente es la secretaria académica de la Universidad La Salle. Ella pertenece al grupo donde se encuentra, de CEPAP, donde se encuentra el doctor Miguel Ángel Rivera, y pues realmente, como dice ella, la aportación del doctor Rivera en relación al manejo y el control de la fístula ha hecho un cambio muy notable en el manejo de la sepsis y pues ya tenemos publicaciones precisamente en la revista, ¿verdad, Avilene? Sobre el condón. Así es, la técnica de cómo se pone el condón y todo, cómo se usa está publicado en la revista y es parte de lo que presentó el doctor Ramos. Así es. A ver, vamos a ver otra pregunta. Aquí dice... Solo hay una pregunta. Pues bueno, en relación al Hay una manejo... pregunta en Facebook. ¿Gusten que la haga? Sí. Ok, denme un segundo. Dice Eric M. ¿Qué tiempo le dan de tratamiento farmacológico? Así de simple la pregunta. Farmacológico, pero ¿a qué no sé específicamente a qué se refiere? Porque el paciente con abdomen hostil, bueno, el tratamiento será... lo primero es eliminar la fuente de infección. Eliminada la fuente de infección en el abdomen séptico, pues ya no será necesario el antibiótico a menos que tenga alguna otra infección agregada, ¿no? Pulmonar, en vías urinarias o por algún dispositivo invasivo como algún catéter, ¿no? Pero si ya está limpio el abdomen, ya no es necesario dar antibióticos. Nosotros somos de la escuela de que mientras menos antibióticos y que no se justifiquen, mejor para los pacientes.
Si nos Correcto. si nos Hay pueden otra ingresar al pregunta. doctor Rivera, y el doctor Rivera está ahí listo para que le den el coanfitrión, por favor. A ver, sí, de hecho era lo que no la encontraba. En lo que la meto voy a hacer la pregunta y ahorita porque no la encontraba. Dice Gerardo Parra, disculpe que no haya visto la ponencia desde el principio, pero ¿cuál es la indicación del condón de Rivera y cómo la técnica? Ahí está el doctor Rivera, si pueden dejarlo compartir y que él nos lo explique. Aunque está en la revista, pero sí vale la pena que... Listo, y creo que ya lo pude. Ahí está, Miguel Ángel Rivera. ¿Sí ya nos escuchas, Miguel? Gonzalo, ¿puedes ir contestando? Hola, hola. Sí, pues se ven que están, pero ¿no será que lo estás bloqueando? Porque a mí no me dejaba ni No, compartir. están, como... Sí, ahí A está ver, ya, Miguel. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te Sí, bueno. escuchamos. Ah, Sí. ok. Perdón, las ironías de la vida. Estaba suturando un condón y por eso no me podía conectar. No, pero bueno, sí, alcancé a escuchar alguna de las partes de lo que se comenta el doctor del tratamiento farmacológico. Me imagino que más bien se refiere a la loperamida, el ocrotiel large y eso, ¿no? ¿O a qué se refería el doctor? Primero que nada, ¿podrías activar tu cámara? Ah, sí, permítame. Adelante. Aquí. Listo, perfecto. Es que estaba saturando el condón y voy de regreso, por eso no había podido. Ok. Sí, entonces les comentaba que me imagino que a lo que se refieren con el tratamiento farmacológico es lo que hacemos la manipulación dietética, no darle agua pura, no darle fibra, incluso damos loperamida, incluso hasta altas dosis. A veces en algunos pacientes llegamos hasta 6 loperamidas cada 6 horas. Con eso a veces incluso no es suficiente para llegar a un Bristol 4, que es lo ideal que los pacientes tengan, y entonces nos vamos al ocrotiel large, ¿no? Y tenemos pacientes que tenemos ocrotiel large hasta cada 15 días, porque tenemos pacientes con 1 metro, con 75 centímetros, incluso tenemos un paciente ambulatorio con 50 centímetros de intestino, y por eso tenemos que dar estas altas dosis de medicamento para poderles dar la oportunidad al intestino de que absorba los nutrientes, ¿no? Y yo me imagino que es a lo que se refiere el médico, ¿no? Porque totalmente de acuerdo con lo que dice Avilene, incluso en estos pacientes que estamos causando casi un hilio, ¿no? Si damos antibióticos, pues barremos con la flora bacteriana y le causamos diarrea y entonces pues no tiene caso estarle dando loperamida y estarle causando diarrea, ¿no? Y preguntaban de la técnica y si quiere el condón, como que insistentemente, pero no es en nuestro chat, es en Facebook, preguntan. Ah, ok. Sí, pues es que el condón no deja de ser eso, un condón, pues, ¿no? Yo sé que sí a algunos les causa conflictos, ¿no? De que, ¿cómo que pones un condón en la tripa y eso? Yo les digo de manera de charra, pues que el condón ya se ponía al inicio y al final del tubo digestivo, yo solamente lo pongo en medio, ¿no? En las fístulas, ¿no? Pero entonces es plenamente compatible, se quita la punta y se hace un tubo de látex, ¿no? Es una prolongación de un estoma, ¿no? La fístula es el estoma que el cirujano nunca sacó. Entonces, en estos pacientes Villor 3, Villor 4, que ya no se puede sacar un estoma, pues entonces es la mejor opción, ¿no? Y pregunta la doctora Irma Cruz acerca de que si también se hace el manejo con el sistema VAC. Creo que sí lo mencionó el doctor Ramos dentro de su charla. Sí. Sí, es plenamente compatible el condón con el VAC, que es siempre para estomas que están umbilicados, para fístulas en Villor 3, ponemos la terapia de presión negativa para llevarlo al Villor 4, ¿no? Ya en el Villor 4 ya no tiene caso la terapia de presión negativa, ya usamos el manejo avanzado de heridas, alginatos, hidrocoloides, incluso Drautets, para obviamente llevar todo a la epitelización y si no, a veces ya con un buen tejido de granulación, injertamos, ponemos epifaz, todo el manejo avanzado de heridas aplicado al abdomen, ¿no? Solamente que antes era difícil porque, pues obviamente de acuerdo al time, quitábamos el tejido muerto
y la infección pues no la podíamos controlar porque estaba la fístula, ¿no? Entonces no controlamos el foco séptico y por eso no podíamos avanzar. Muchas heridas en pacientes jóvenes, bien nutridos y todo eso, en cuanto ponemos el condón y controlamos la quemadura química, el resto de la piel se recupera bastante rápido. Y mencionaban algo del apoyo nutricional, que entre paréntesis tú has hecho publicaciones, bueno, tu Sí, equipo también participó, sí, 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 Karina, en la publicación de nutrición, y el claro. doctor González Ramos atinadamente habló sobre el manejo de la nutrición en este tipo de pacientes. Si quieres comentar algo, Avilene, y después Miguel Ángel, el Eh, apoyo nutricio. de apoyo nutricio sí es importante. Siempre que tengamos el tubo digestivo disponible, hay que dar nutrición enteral. Algo que le he aprendido al doctor Miguel Ángel Rivera es que cuando tenemos varios estomas, hay que hacer estudio radiológico para ver cuál es el asa aferente y cuál el eferente, para también conectar estas asas, hacer una fistuloclisis y poder nutrir al paciente por vía enteral. Es mucho mejor la vía enteral que la vía parenteral, entonces eso también es importante. Y en casos muy severos se puede utilizar el colon. A través del colon podemos dar también parte de la nutrición y ahí se pueden absorber también nutrientes. Hay que recordar eso, ¿no? Que el colon también nos puede ayudar cuando el tubo digestivo alto no está funcional. Útil. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo que incluso a veces no nos da miedo usar la fistuloclisis, que obviamente eso te va a hacer que a un paciente le quites la NPT, ¿no? Con el Vivonex, que te da 300 kilocalorías, con 6 sobres son 1800 kilocalorías, que con eso es lo mismo que una NPT, ¿no? Y cada Vivonex te cuesta 200 pesos, con 6 sobres, pues no llegan ni a los 2,000 pesos, y cuando una NPT siempre te cuesta más de 2,000 pesos, ¿no? Las complicaciones de que pases una nutrición por fistuloclisis rápido, la peor complicación puede ser diarrea, pero son pacientes que ya le estamos dando loperamida, y una nutrición parenteral y que la pases rápido, pues puedes usar edema agudo pulmonar, falla cardíaca, incluso sepsis del catéter, o sea, complicaciones totalmente diferentes una de otra, sale más barato, lo manejas como ambulatorio, y el punto más importante, que cuando utilizas la fistuloclisis, estás preparando el intestino distal para la anastomosis. Uno de los principales problemas que me llegan a mí pacientes que ya los intentaron reinstalar en otras ocasiones es porque obviamente tenían 6 meses o un año con un intestino sin funcionar y lo conectan con un intestino que incluso está con el gasto aumentado, ¿no? Entonces, obviamente, la diferencia de presiones, pues hace que esto fugue, aunque el paciente esté bien nutrido y no haya obstrucción distal, ¿no? Entonces, el que vayamos preparando el paciente con una fistuloclisis para una buena anastomosis, eso también nos sirve. Entonces, si por el estómago está gastando 1 litro con la loperamida y la manipulación dietética, y por la fistuloclisis le estoy pasando 2 o 3 litros, pues obviamente esa anastomosis no va a tener ningún riesgo de un aumento de presión brusca y que fugue, ¿no? Sí, otra pregunta, para Miguel en relación a que si se recambia o, pues, tiene muchas dudas sobre el doctor Gonzalo Dueñas, si es necesario el recambio del condón, pues, cuando se ve que se perfore o algo así, yo creo que sí, sería bueno contestarle. Sí, claro, obviamente el condón, pues lo utilizamos siempre el Trojan texturizado, no me dan propaganda, no me dan regalías ni nada, ¿no? Pero sí, aparte de que mide de 25 a 27 centímetros y eso te permite sacar el líquido intestinal fuera de una pared abdominal en un gordito o en un área ya muy extensa, lo puedes sacar fuera de ahí para la bolsa de colostomía, pues obviamente por ser texturizado es muy grueso y te aguanta el líquido intestinal, pero incluso aún así lo ponemos doble para que aumente más su vida. Y pues Gonzalo no me va a dejar mentir que al final del año les doy un premio, una botella de licor al condón de oro, ¿no? El condón que haya puesto el residente que haya durado más tiempo, le doy un premio y hasta ahorita llevan 45 días, es el que más ha durado, ¿no? Obviamente, pues no es lo mismo que si es de intestino delgado, que si es de colon, también las condiciones del paciente, hay pacientes desobedientes que siguen tomando agua, siguen tomando fibra, el gasto excesivo, más de 2 litros, pues termina arrancando el condón, ¿no? Entonces, tenemos incluso pacientes, sobre todo los mayores, tienen un síndrome de Munchausen. Entonces, lo están olvidados de los hijos
y cuando se les rompe el condón, están todos los hijos ahí sobre ella, y nos ha tocado que ellos se los arrancan, ¿no? Para que los hijos sigan al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, sí, son muchas las condiciones, pero casi siempre un condón que te dure 21 días, en 21 días una herida te mejora demasiado, y a veces ya no es necesario volver a colocar otro, ¿no? Oye, y aquí una pregunta así hasta medio mitológica. ¿Y cómo se te Ajá. ocurrió? O sea, ¿qué estabas pensando cuando dijiste? Claro que muchas veces como cirujanos tenemos la necesidad de derivar y de cuidar esa piel y de tratar de que nuestro paciente se vaya recuperando, pero ¿qué estabas haciendo cuando se te ocurrió poner el primer condón? Bueno, lo primero que cuando yo me hice cargo del servicio de nutrición parenteral, pues el tratamiento habitual era, pues obviamente tenerlos en ayuno, con sonditas aspirando dentro de la fístula y en ayuno y sin moverse, ¿no? Entonces, bueno, había que moverlos. Lo primero que se me ocurrió fue poner el paciente boca abajo, con unas almohadillas a los lados y estarle poniendo pañales abajo, para que obviamente el líquido cayera sobre el pañal y estarlo cambiando. La dermatitis mejoraba sustancialmente y el paciente empezaba a comer y disminuía los requerimientos de la NPT, pero no los puedes tener todo el tiempo boca abajo, pues, ¿no? De hecho, ahora lo estamos viendo con el COVID, que los pronamos y también hay complicaciones por tenerlos tanto tiempo boca abajo, ¿no? Entonces, había que ponerlos boca arriba y pues como cirujano lo primero que se me ocurrió fue un Penrose, ¿no? Pero el Penrose donde le suturas, el látex no se cierra y sigue fugando por ahí, y en pacientes gorditos que sale el Penrose se angula y ya no sale nada, y entonces obviamente tampoco no es fructífero, ¿no? Y pues bueno, no voy a contar todo porque es para adultos, pero obviamente pues tuve la necesidad en la noche de usar un condón, y cuando saqué el condón, pues dije, eureka, ¿no? Incluso dejé de hacer lo que estaba haciendo y me fui al hospital, y ahí a la 1 de la mañana estaba suturando el condoncito, y ya fui en la mañana y pues vi que todo el flujo intestinal se fue por ahí. Ahora había que ver cuál era el mejor condón, ¿no? Y por eso fue que llegamos al tren texturizado. También tuvimos que hacer el proceso de ver cuál era la mejor sutura, porque empezamos como pensamos que es una anastomosis, usamos Vicryl y usamos lo mismo que usamos en las anastomosis, pero las suturas absorbibles, el líquido intestinal las desbarata rápido, entonces pues obviamente no. Entonces fue que llegamos al Dermalón, ¿no? Algunos españoles ya sacaron unos artículos donde ellos utilizan el Prolene vascular, ¿no? Pero pues bueno, normalmente en nuestros hospitales, ahorita yo no tengo Dermalón del 2 en mi hospital, pues mucho menos voy a tener Prolene, ¿no? Entonces uno se adecua a lo que tiene, pero más o menos así fue eso. Es de ir ensayo y error y ver cuál era la mejor opción para estos pacientes, y también con la dieta, con la dosis de la loperamida, y todo eso fue un proceso de ensayo y error, ir viendo cuál era la mejor opción, ¿no? Pues yo creo que este comentario es inédito. Yo te he escuchado muchas pláticas, Miguel, y igual que a Vilene, y es primera vez que pues es tan explícito. Y quiero hacer un comentario, tanto en Sudamérica como en Europa, ya le dan el crédito al doctor Miguel Ángel Rivera esta aplicación, porque, pues bueno, en cirugía muchas cosas ya están escritas, pero otras se debe a la inventiva y a ese espíritu del cirujano de tratar de incidir en que su paciente mejora. Y algo que es muy importante y que tú lo has mencionado en todos los cursos que hemos tomado y que te he escuchado, es el que un buen manejo cómo justifica que disminuyes los costos, ¿verdad? ¿Tú cómo has Sí. hecho con este manejo disminuir la estancia hospitalaria? Y sí me gustaría porque creo que ahorita que como tú dices, no tenemos insumos, no tenemos suturas, pues el hecho de incrementar en tu unidad la educación, ¿cómo ha incidido en la disminución tanto de la mortalidad como de la economía en general, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Sí, obviamente, de hecho, pues como dice, a lo mejor se ve muy sencillo nada más poner el condoncito en la tripa y ya, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas atrás, ¿no? Obviamente, primero tuve que hacer el curso de nutrición enteral y parenteral, luego tuve que ir a San José de Costa Rica ya con el doctor Cibaja para aprender bien a poner el bag en abdómenes hostiles, y después tuve que hacer administración hospitalaria porque pues el administrador me decía, pues justifícamelo, o sea, tú quieres hacer cosas nuevas, pero justifícamelo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo justifico? Entonces tuve que estudiar administración hospitalaria
para entender eso, ¿no? Entonces, sí, entonces ya le llegaba, el manejo tradicional es esto. Un paciente fistulizado dura más de un mes hospitalizado. Cada día de estancia hospitalaria cuesta 8,000 pesos, 8 por 3, 24, 240,000 pesos de estancia hospitalaria. Cada nutrición parenteral cuesta 3,000 pesos. Por un mes, 3 por 3, 9. 90,000 pesos de nutrición parenteral, más los 240,000, ya tienes más de 300,000 pesos por tan solo tener el paciente hospitalizado y con NPT. Sin los antibióticos, sin esto, sin las cirugías, y todo, o sea, estos pacientes cuestan millones de pesos, ¿no? Y entonces cuando ya le demostré, bueno, entonces en lugar de tenerlo hospitalizado, le pongo un condón de 50 pesos, ¿no? Se lo pongo con anestesia local en su camita, ni siquiera pasa quirófano, que cada entrada de quirófano cuesta 25,000 pesos, entonces ya ahí viene un ahorro sustancial. Lo doy de alta, ya no usa camas hospitalarias, se disminuye la estancia hospitalaria, y entonces por eso incluso logro por eso darles a veces a muchos pacientes ocrotidelas de 25,000 pesos, porque 3 días de estancia hospitalaria son 24,000, pues, o sea, con que le demuestre al administrador que bajé 3 días de estancia hospitalaria, el ocrotidelar ya está pagado, ¿no? Entonces, así le vas demostrando con todo, y por eso con los parches hidrocoloides y con los alginatos y con todo es lo mismo. Si no uso este producto, se va a gastar tanto. Y si lo utilizo, cuesta tanto. De hecho, lo que pasa es que casi siempre en las pláticas que damos en CEPAMED, pues nos abocamos más a lo clínico, ¿no? Pero tengo incluso una plática especial de costos de la atención del paciente complicado, cuando tengo que ir a hablar con los administradores, ¿no? Que no quieren, entonces a ellos les doy esa plática donde es puro número, puro número, puro número. Se usaron tantas jeringas, se usaron tantos guantes, se usaron tanto esto, o sea, a ellos hay que contarles todo exactamente y valorar. Este manejo cuesta tanto, este manejo cuesta tanto. Por eso en el Seguro Social se admitió la laparoscopía, ¿no? No porque duela menos, no porque sea más estética ni nada, sino porque la laparoscopía demostró que el paciente se reincorpora más rápido a trabajar y tiene menos días de incapacidad. Por eso se metió la laparoscopía del Seguro Social. Pues, o sea, todo es dinero, pues, ¿no? Entonces, esto ya está bien aceptado, el Vivonex y todo lo demás. Somos de los pocos hospitales que tenemos Vivonex porque lo usamos. Acabo de ir a Veracruz, a Puebla y a Torreón, y no tienen Vivonex en el Seguro Social porque se les caducó, se lo tiraron, pues, entonces lo dejaban de pedir, ¿no? Y nosotros en el 2019 manejamos 177 pacientes ambulatorios con fistuloclisis, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es un ahorro sustancial en la estancia hospitalaria, ¿no? No, y pues ya en sesión previa te había presentado, pero el doctor, por ejemplo, es coautor de las guías clínicas de fístulas intestinales, coautor de la guía de abdomen hostil de 2014 y del manejo de fístulas y estomas y el condón Rivera el 2017. Y como mencionamos, la doctora Escamilla y yo, tiene el artículo publicado en la revista Cirujano General. En el 2018, la nutrición del paciente complicado, y en el 2019, la nutrición del paciente quemado. Entonces, pues yo creo que todo esto, pues te felicito, Gonzalo, porque te tocó estar con un líder motivacional, espiritual y científico de la atención médica, que ha sido innovador y que ha permitido que esto pues vaya evolucionando. ¿A ti cómo te ha ido, Avilene, aplicando todos estos conceptos en tu hospital? ¿Al principio había mucha resistencia o Sí, de cómo hecho, lo hiciste? no, todavía de repente hay resistencia, pero como saben que estoy en el grupo de sepsis abdominal y que tenemos más experiencia, pues bueno, a veces ya nos hacen más caso de lo que hacemos. De hecho, el otro día le presumía yo a Miguel Ángel de un manejo que tenemos ahorita de un paciente precisamente con condón, y bueno, ahí va lento, pero ahí va saliendo el paciente, ¿no? Y creo que lo más importante de todo esto que se está hablando el día de hoy es la prevención. No, los pacientes no deben de llegar a estos abdómenes catastróficos, ¿no? Lo más importante es operar oportunamente al paciente, hacerle lo que se le debe de hacer en el primer evento de ser posible, ¿verdad? Y que no tenga larga estancia, como dice Miguel, ¿no? Para poder reducir costos y que no se prolongue la estancia de estos pacientes. ¿Tú qué le dirías para cerrar, qué le dirías tú, Gonzalo, a tus compañeros residentes en relación al tema? Ya mencionó la doctora Escamilla
lo trascendente que es la prevención, pero tú de lo que le has aprendido al doctor Rivera ahí en el servicio, ¿qué les dirías a tus compañeros residentes que están conectados? Bueno, hay que tener un conocimiento completo del paciente que se va a operar, indicaciones precisas de cirugía, hacer la cirugía en tiempo y forma y con los índices de prevención adecuados, y cuando llegan a estas condiciones de pacientes críticos, pues hay que aperturarse a otras posibilidades y ver que estos pacientes hay pacientes recuperables, ¿no? Solo dependen de mucho trabajo. Son muy demandantes por sus criterios, por su estado tan crítico. Entonces, la adherencia al paciente es lo que disminuye su mortalidad y ayuda a estos casos tan críticos, ¿no? Pues eso es me ganaste el comentario. Yo creo que de lo que yo le he aprendido más a Miguel Ángel es ese apego tan cercano al paciente, o sea, estar muy cerca con cosas muy sencillas, pero sobre todo con el uso de la lógica y cerca al paciente. El paciente es tu mejor maestro. Y para cerrar, pues te vamos a ceder la palabra a ti, Miguel, para que les mandes a todos los residentes y cirujanos que estamos conectados un mensaje final. Pues sobre todo eso de que ya lo dijo bien Gonzalo, el apego al paciente. El apego al paciente va a hacer que no se complique, o que no se complique de una manera tan grave como podríamos empezar. Hasta nos sirve más motivacionalmente de que chin, no le pude hacer nada, ¿no? O sea, aunque fuera el peor escenario que el paciente llegara a fallecer, por lo menos te quedas más satisfecho de que hiciste tu máximo esfuerzo y no que se te fue de las manos, ¿no? Y hasta como último, cuando ven los familiares esa entrega que tienes con el paciente, no te demandan. Afortunadamente, bueno, ahorita tengo que tocar madera, ¿no? Ya me faltan 3 años para jubilarme. No tengo ni una sola demanda porque ven los familiares esa entrega que tenemos. Incluso muchos pacientes de los que me llegan ya vienen con un proceso legal, ¿no? Que ya vienen enojados de otra ciudad por la mala praxis. Y en cuanto llegan ahí quedan tan satisfechos que hasta se les olvida que venían demandando y quitan la demanda que tenían antes y se van. Aún así, en el peor de los motivos que a veces llegan a fallecer, se van muy contentos, muy satisfechos, muy agradecidos y tú también te quedas agradecido que hiciste lo máximo que pudiste por salvar una vida, ¿no? Que puede ser el padre de alguien, puede ser el hermano de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, ¿no? Estamos tratando vidas y que casi siempre fue por un error, ¿no? La causa más frecuente de fístulas enteroatmosféricas es el apéndice, luego la vesícula y eso, entonces, verdaderamente hay que echarle todas las ganas a los pacientes porque pueden ser hasta un familiar nuestro, ¿no? O en un futuro hasta nosotros, ¿no? Pues yo les agradezco a todos, pero el hecho de que tengas ese hospital, escuela, esa enseñanza que se ha salido del hospital y que ha llegado a otros centros y a otras entidades federativas, pues es gracias a ese entusiasmo. Pero creo que hay que destacar lo del manejo multidisciplinario que ustedes tienen, sí, y que pues ahí es una escuela, y esa escuela precisamente ya nos ha tocado platicar con Gaby Aguirre, que está en El Paso. Tú has hecho posible que estas extensiones de los conocimientos lleguen a muchas partes, y pues el mejor consejo que acabas de dar es la prevención legal, porque si tú estás cerca del paciente, pues no te van a demandar. Es una práctica, claro, es una práctica segura. Y pues muchas gracias. No. Muchísimas gracias y pues gracias a ti, Gonzalo, por aventarte este trompo tan difícil, pero así gracias. Es, el festejado es él. Felicidades, y pues aquí tuvimos a tu maestro, el doctor Miguel Ángel Rivera, y también, por supuesto, a la doctora Escamilla, que nos hizo el favor de acompañarnos. Pues muchas gracias. Ya estamos en tiempo y pues le cedo la palabra a Antonio para que haga el cierre del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena, un gustazo. Doctor Miguel Ángel Rivera, muchas gracias por participar. Doctora Escamilla, mucho gusto, muchas gracias. Doctor Gonzalo, como ya bien felicitado que estás, tanto por los mismos panelistas como los comentarios que estamos viendo, te mando felicitar, la presentación muy puntual, muy desmenuzada. Es difícil en media hora
poder explayarte y ser puntual, y se me hace que hiciste un gran trabajo. Para terminar, pues nos tenemos que despedir. Lamentablemente ya se cumplió la hora, pero me gustaría despedirme no sin antes dirigirle el mensaje a los jefes de residentes que si requieren cualquier plática en cualquier término legal, pues no duden en contactarnos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. No olviden nuestro Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y YouTube, Medical Legal Center. Con esto doy por concluido este gran programa. Me despido no sin antes recordarles que el compartir es aprender todos juntos. Nos vamos, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Adiós, Miguel. Adiós, Avilene. Adiós, adiós. Adiós, Gonzalo. Bye.